Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al webinar de hoy, que tiene por tema ¿de qué trata la selección por competencias laborales y modelo STAR? La docente que impartirá la presente sesión es Angélica Mera, quien es docente de la Universidad de Talca, ex docente de la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en Administración de Instituciones de Salud en la Universidad Finisterrae y diplomada en Desarrollo Organizacional en la Universidad de Chile. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta exposición termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso Selección de Personal por Competencias Laborales, método STAR nivel 1, que tendrá sus sesiones en vivo los días 10, 17 y 24 de marzo. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero que nada, ser profesional del área psicosocial y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado durante toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final para que todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que va a ser sorteado. Finalmente, para las y los que estén interesados, quedan invitados a nuestra página web, en donde están los webinars que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés, que es en www.avipa.cl/seminarios, y también tenemos diferentes podcasts para ver temas psicosociales que están tanto en YouTube como Spotify, y los pueden encontrar buscando Avipados, como también tenemos muchas noticias sobre la actualidad en esta área, las que pueden encontrar en nuestro blog, que es www.adipa.cl/noticias. Todo esto y más van a poder encontrarlo en nuestra página web www.adipa.cl. Los links se los voy a dejar en el chat ahí para que los tengan a mano cuando quieran revisarlos. Ya como último punto, antes de comenzar, quiero comentarles que la dinámica del webinar de hoy será primero la exposición de la docente y las preguntas o dudas que tengan sobre el contenido de la exposición irán al final, al término de la misma. Sin nada más que agregar, los dejo con Angélica. Gracias, Pamela. Buenas tardes a todos los presentes, todos y todas. Una pequeña aclaración, si bien las preguntas que ustedes tengan respecto del modelo o de la presentación del webinar de hoy son al final, vamos a realizar algunas interacciones durante esta presentación. Esperamos que a través de la presentación de hoy se lleven información útil para su desempeño laboral. Si bien los webinars sirven para una mirada general, voy a tratar de entregarles algunos aspectos que les sean de utilidad posterior. En relación a eso, quisiera hacer una pregunta rápida, que Pamela me va a ir ayudando a leer el chat. Sí, son principalmente colegas psicólogos los que están presentes o hay otras profesiones. Pamela, tú me vas informando de las respuestas que los participantes vayan entregando. Sí, acá Bárbara dice psicóloga, Clemente también psicólogo. Veo varios psicólogos acá. Vale. Paloma dice estudiante de último año de psicología. Y también, pura colega. Más gente psicóloga. Vale. Sí. El objetivo mío de hoy día, yo tengo 28 años de experiencia laboral, es entregarles la mayor parte de mi experiencia y cómo uno llega a requerir la expertise suficiente para hacer una selección por competencias. El modelo STAR nos viene a ayudar en simplificar y ordenar la entrevista por competencias. Sin embargo, se requiere una expertise del seleccionador, del entrevistador. Y esa expertise es absolutamente necesaria de que cada uno de los colegas y futuros colegas se prepare especialmente en el modelo de selección por competencias, incluido el modelo STAR. Es necesario que cada uno de nosotros haga una propia validación de competencias profesionales
como seleccionador por competencias laborales. El objetivo de hoy día es revisar el modelo de competencias laborales y a los autores más relevantes en estas materias. Seguramente ustedes los han oído nombrar. También vamos a revisar, como les decía, el modelo STAR y el aporte que hace a la selección por competencia. También vamos a ver cómo las entrevistas por competencia pueden ser hechas de manera efectiva a través de la metodología online. De hecho, les cuento que antes de que iniciara la pandemia, donde hubo un aumento de entrevistas psicolaborales a través del método online, yo ya trabajaba con entrevistas online a personas de otros países, validado también por el modelo de competencias, aunque en un comienzo se les llamaba entrevistas tradicionales. Posteriormente se fue fortaleciendo mayormente en Chile el modelo de competencias laborales. Estoy hablando de 30 años aproximadamente. Vamos a revisar también el mundo laboral actual, cómo están las empresas construidas hoy día y la relación con el modelo de selección de competencias laborales. Y vamos a hablar del concepto de empresas líquidas. Al mismo tiempo, vamos a hacer una revisión de la variable de la persona del entrevistador, que es sumamente importante en el resultado que se obtenga en la entrevista por selección, ya sea desde su preparación técnica para ser un seleccionador de competencias laborales, como desde su preparación personal en cuanto a su desarrollo emocional. Y la idea es que al final se vayan con una visión general de este modelo de selección por competencia y una invitación también a que profundicen en este modelo a través de cursos de formación que están disponibles hoy en el mercado. ¿Por qué darle valor al modelo de selección por competencias laborales? Si bien este análisis que hace Smith y Boyle en el año 1988, es un poco antiguo, lograron determinar cuáles eran las principales herramientas para obtener información de las competencias de una persona. Y ahí descubrieron que el método que tiene mayor validez predictiva son los Assessment Center, que son estos grupos de entrevista donde evaluamos competencias laborales a través de ejercicios que se van tabulando. Y en segundo lugar, tenemos la entrevista focalizada, que es la entrevista por competencias laborales propiamente tal. Abajo de esto quedan los test de aptitudes, los test de personalidad, los datos bibliográficos, inclusive las referencias, porque las referencias también a veces, si son hechas por competencia, aportan más al resultado final. Sin embargo, también hay un sistema donde se les pide a los propios postulantes que entreguen su referente, y eso tendría menos validez predictiva que cuando uno llama a las propias organizaciones preguntando por el resultado del desempeño del postulante. ¿Vale? Entonces, la entrevista por competencia sigue teniendo un valor predictivo importante. Dentro del valor predictivo, se entiende por competencia desarrollada como la capacidad de enfrentar un contexto laboral del cual una persona será parte y que cada vez es más desafiante. Hoy, las organizaciones están requiriendo cada vez más competencias desarrolladas en los postulantes para lograr el éxito. A mayor competencia desarrollada, mayor éxito laboral. Esa es la relación que se establece, por lo menos en el modelo de competencia laboral. ¿Qué sería una competencia? Hay varias definiciones, pero una de ellas es que es una característica subyacente en un individuo que está causalmente relacionada con el estándar de efectividad que esta persona puede tener. A mayor desarrollo de competencias, como decía, mayor efectividad en sus labores. Subyacente quiere decir relacionado con la personalidad, y por lo tanto esto nos permite predecir el comportamiento de una persona en base a competencias que ya tiene previamente desarrolladas. Causalmente es que la competencia origina, da
da paso a un comportamiento óptimo o no en el desempeño. Si está desarrollada, obviamente va a aportar en eficacia. Y el estándar de efectividad al que refiere es que podemos tener una relación con indicadores de desempeño laboral. Dentro del valor predictivo de las competencias, tenemos que las destrezas y conocimientos visibles, pero a la vez tenemos aspectos invisibles, aspectos que la persona conoce o no conoce de sí misma. Depende del desarrollo socioemocional de la persona, de la madurez que tenga esa persona respecto de sí misma. Es como la pregunta que los psicólogos nos hacemos: ¿quién soy yo? ¿Realmente me conozco? Entonces, en esa entrevista podemos tener una persona que entrega información visible porque la conoce, y también invisible porque no la conoce, y mientras menos se conozca, va a haber más información invisible en esa entrevista. Y es ahí donde la expertise del entrevistador se hace absolutamente necesaria, como ir midiendo ambos aspectos en la medida que vamos preguntando y en la medida que vamos obteniendo respuestas, pero de una manera ordenada, con una estrategia que nos entrega el modelo de competencias y que nos entrega también el modelo STAR. Tenemos que tener ojo con algunas cosas, que es que cada postulante está cada vez más preparado para las entrevistas. De hecho, el modelo STAR está, si ustedes googlean, también sirve de guía para los candidatos. Está dirigido al candidato para que pueda dar respuestas cada vez más coherentes y eficientes a las preguntas que se le realizan. Y entonces es ahí donde la exigencia de preparación y desarrollo personal del entrevistador cobra cada vez mayor relevancia. Aquí hay un meme que dice: hola, vengo por la entrevista laboral. ¿Tiene experiencia? Sí, ya con esta van 20 entrevistas. Podría ser divertido, pero también tiene algo de verdad, que tiene que ver con que los postulantes se preparan ahora para ir a dar entrevistas. Incluso, no sé si ustedes pueden responder en el chat y Pamela me traduce, que hay psicólogos que preparan a postulantes para que les vaya mejor en las entrevistas. No sé si les ha ocurrido eso, o conocen algunos colegas que hagan eso. Hay como una rama que se derivó en preparación de postulantes para entrevistas. Acá hay otro meme que también nos da a entender el mundo en el que estamos. Esta es una entrevista en una compañía informática. Y le preguntan: ¿qué cree que le hace adecuado para este trabajo? Y él responde: he hackeado su ordenador y me he autoinvitado a esta entrevista. Es decir, soy experto en informática. Estamos con postulantes cada vez más preparados. Entonces, tenemos una alta importancia en estructurar el proceso de selección por etapas. Tenemos la revisión curricular, tenemos la entrevista técnica o la entrevista gerencial, tenemos la entrevista psicolaboral donde participamos, nosotros podemos participar en la entrevista psicolaboral, y el comité final de selección también. Y buscamos en una persona: ¿sabe hacer lo que queremos que sepa hacer? ¿Tiene los conocimientos? ¿Puede hacerlo? ¿Esta persona tiene las habilidades para hacer lo que estamos buscando? ¿Y también quiere hacerlo? ¿Tiene la actitud de hacerlo? Leo que María Méndez dice que hay psicólogos que dan sugerencias y consejos por redes sociales, televisión y LinkedIn. Sí, así estamos en este mundo actual. La competencia laboral, entonces, está conformada por el saber, los conocimientos que tengo, el saber ser, que son las actitudes que tengo, el saber hacer, que son las habilidades que he ido desarrollando con la experiencia laboral que tengo y con mi crecimiento personal, y el saber entender, que es la comprensión que tengo del medio y de lo que está ocurriendo. Acá tenemos una entrevista laboral. ¿Conocen IKEA, que es una empresa de
sueca, creo que es de muebles y de venta de productos. Entonces, en la entrevista, acá, que también es un mes, dice, hágase una silla y siente. En el fondo, queremos ver si usted realmente está capacitado para conocer el producto desde el origen. Les quiero hacer preguntas acá y necesito de la interacción con ustedes, aunque no los esté viendo. ¿Cómo preparan ustedes una entrevista por competencias? ¿La preparan? ¿O simplemente reciben el perfil, lo leen y luego hacen la entrevista? ¿Cuál es la preparación? ¿Qué pasos hacen para conocer el perfil del cargo que le han entregado y para hacer la entrevista por competencia? Acá Bárbara dice conocer las competencias específicas y transversales del cargo. Vale, y eso está en el perfil que nos entregan. ¿Qué más? ¿Cómo más preparan ustedes la entrevista? ¿Solo conociendo el perfil? ¿Hay algo más que hagan? Catherine dice, recibo el perfil, lo leo, estudio las competencias junto con algunas características técnicas, me hago una pauta con las preguntas que realizaré desde lo general para luego pasar a aplicar las competencias. Vamos, vamos más estructurados con Catherine en el sentido de que, claro, cuando yo recibo una solicitud de selección de personal por competencias laborales, recibo un perfil. Pero ¿cómo preparo para que realmente la selección que voy a hacer sea la más eficiente dentro de todos los datos que me están entregando? Y ella habla de que se prepara con preguntas que realizaré a los postulantes a un cargo, ¿no? Acá hay más respuestas. Sebastián dice recomendaciones. ¿Ya? Valeria dice conocer sobre la institución a la que postuló, investigarla. Uh-huh. Bárbara dice luego realizar una pauta de preguntas que permitan obtener información de cuán desarrollado está la competencia y si es el nivel que busco. Uh-huh. Y Catherine agrega, además pregunto las motivaciones al cargo y a la empresa. Ajá. Bien. Cuando nosotros recibimos una encomendación, puede ser siendo psicólogos internos en una organización o siendo consultores externos de una organización. Yo he trabajado en ambas posiciones. Generalmente, cuando eres consultor desde adentro, estando trabajando en la organización, conoces la cultura de la organización, conoces incluso las jefaturas de los cargos que se están postulando, tienes mucha más información respecto de cómo la persona que está postulando se puede adaptar o no a esa cultura organizacional donde se necesita llenar un cargo. Cuando eres consultor externo, no tienes esa información y es importante tener la posibilidad de interactuar con alguna persona de la empresa y generar este tipo de preguntas, que son antes del perfil. Tengo el perfil, pero además pregunto cuáles son las características de la cultura organizacional en las que se inserta este cargo, porque así yo sé si una persona podría o no rebotar de esa cultura aún cuando tenga las competencias para ejecutar una función. Al mismo tiempo, puedo preguntar si es posible conocer características de la jefatura de esa persona para saber si esa persona que tiene los conocimientos supuestamente va a encajar en esta interacción de trabajo en equipo con estas características de esta jefatura. Generalmente no nos damos mucho ese tiempo de hacer esas entrevistas porque nos dedicamos a tomar el perfil, leer el perfil, estudiar el currículum de la persona, hacer las preguntas por competencias y responder en base a ese perfil. Pero es muy importante tener en consideración que hay aspectos que no se pueden escribir en el perfil, como los que le estoy diciendo previamente. Por ejemplo, que la jefatura tiene un modelo de liderazgo rígido y funciona con pocas interacciones con los trabajadores,
porque todavía existen empresas así, pero yo elegí un trabajador que tiene altas competencias técnicas y laborales para el cargo que me han pedido, sin embargo, no va a encajar con ese perfil de jefatura que les estoy describiendo. Entonces, es importante que nosotros vayamos haciendo un trabajo previo, que acá les tengo descrito un poco, que si pueden reunirse con algún representante de la organización para que ver aspectos que vayan más allá de la descripción del puesto de trabajo. Cultura organizacional, valores, características de la jefatura y del candidato a elegir, por ejemplo. Yo incluso en algunas ocasiones, este es un tips que les doy, que si es que lo pudiesen ejecutar, cuando ya tienen personas ocupando los puestos y están buscando a otras personas paralelas en el mismo cargo, pido entrevistar a un trabajador que ellos consideren como un trabajador modelo, buen trabajador, que tenga las competencias desarrolladas y que ellos consideren que es un trabajador que quisieran replicar dentro de la organización. Y eso me da una mirada de lo que ellos están valorando en los trabajadores. Y también permite ampliar la mirada al momento de hacer las entrevistas de los candidatos. Todo esto que les estoy diciendo, hay empresas que permiten hacerlo y hay empresas que no. Incluso cuando uno trabaja como consultor, a mí me ha tocado tener jefaturas dentro de esa consultora y ellos interactúan con la empresa y hay ocasiones en que no se hacen todas las preguntas y no entregan toda la información, sino que simplemente dicen haga la selección por competencia y punto. Y no sé si ustedes pueden percibir, me podrían escribir en el chat por favor, que allí hay un sesgo también, creer que solamente la selección por competencia realizada por el psicólogo va a bastar para que la persona se ajuste a un cargo en una organización. ¿Qué visión tienen ustedes de eso? ¿O qué visión tenían hasta ahora? ¿O cómo les han enseñado que esto es? ¿O qué experiencia tienen en esto? Acá Catherine pregunta, ¿eso adicionalmente con el test que se realiza? Catherine, es una buena pregunta, porque la entrevista por competencias laborales pretende responder a la evaluación del candidato sin la aplicación de test. Pretende que al aplicar una buena entrevista completa, eficiente por competencias laborales, el test sería adicional. Y como lo vimos en una de las diapositivas primeras, el valor predictivo de la entrevista por competencia es superior al valor predictivo del test, por lo tanto el test podría ser un complementario. ¿Sirve? Sí. ¿Complementa? Sí, por supuesto. Si sé aplicar bien el instrumento, claro. Pero acá el fuerte es la entrevista por competencias laborales. Ya, acá Catherine agrega, dice, en ese caso sería ideal contar con un test que valide las competencias evaluadas en entrevistas junto con la entrevista técnica. Claro, ahí tú como experto en entrevista por competencias, te permites ver qué instrumentos te dan información y te aportan a la entrevista que estás realizando. Yo por lo menos he aplicado una cantidad de test impresionantes y me he quedado con muy pocos de ellos. Y también he realizado entrevistas netamente por competencias sin aplicar test, aun cuando utilizo el Lucher y algunas pruebas grafológicas que son complementarias a la entrevista por competencias laborales. O sea, el fuerte es aprender a hacer entrevistas por competencias laborales. ¿Sí? Vale. La entrevista por competencias utiliza la exploración de las competencias del modelo o del perfil que están presentes en el candidato, ¿vale? Está diseñada para identificar y determinar la presencia de las competencias descritas en un perfil en las personas que están postulando y el nivel en que tienen desarrollada esa competencia. O sea, no solo decir si tiene desarrollada la competencia de trabajo en equipo, sino que además en qué nivel tiene desarrollada esa competencia de trabajo en equipo. Entonces así puedo comparar a dos postulantes respecto de una competencia, como también perfil general.
¿Hasta acá es el modelo que ustedes están utilizando? Pamela, ¿tú me ayudas con el chat? Acá estamos esperando. Ah, ya, aquí Catherine dice que en su caso sí es. Ya, entonces estamos midiendo la competencia, por ejemplo, trabajo en equipo, y el nivel de desarrollo de esa competencia. ¿Ya? Más adelante voy a ver los ejemplos de niveles de desarrollo, ¿vale? La estructura de la entrevista por competencias laborales es crítica para poder minimizar las evaluaciones que tienden a ser subjetivas, los prejuicios del entrevistador que inevitablemente existen cuando se realizan entrevistas de evaluación. Por eso que es sumamente importante la preparación de la entrevista por competencias laborales, sea netamente por competencia o en este caso a través del modelo STAR. Si yo voy y aplico y entrevisto utilizando solo el perfil que me llegó sin haber preparado la entrevista, tengo mayor probabilidad de cometer subjetividad en esa entrevista, ¿vale? Cuando se realizan estas entrevistas, el rol que tenemos como entrevistadores es similar al de un investigador, al menos esto dicen los expertos en entrevistas por competencias laborales. Se deben obtener hechos y conductas observables. ¿Ya? Es necesario conocer, preparar la entrevista y conocer los CV de los candidatos, sí. Es necesario hacer preguntas sobre los cargos anteriores, sí, pero ese no es el centro de la entrevista. Puedo hacer una pasada por los cargos que ha ejecutado la persona, ver los motivos de salida que tuvo de esos cargos, sin adentrarme mayormente en ello, sino que en base a las preguntas que ya tengo preparadas, realizar la entrevista por competencia. ¿Ya? Las entrevistas por competencia se basan en hechos. Es el contexto en que ocurrieron las cosas, los sentimientos que le provocó esa situación, los pensamientos que tuvo en esa situación dada. No suposiciones. ¿Por qué tengo acá esta lámina? Porque nosotros trabajamos con el hemisferio izquierdo, no con el hemisferio derecho en las entrevistas por competencias laborales. No queremos respuestas creativas en los postulantes, queremos respuestas de lo que hizo antes que nos permite comprender que en el presente va a poder replicar esos conocimientos de manera eficiente y cada vez mejor porque lo ha hecho más de una vez, por lo tanto ha ido perfeccionando esa competencia a lo largo del tiempo. ¿Vale? Antes de entrar en los antecedentes de las competencias laborales, a propósito de esto, quisiera hacer un ejercicio con ustedes. Porque dentro de la preparación, que se la voy a explicar después que tengo yo como entrevistadora, he ido agregando variables que me permitan mirar al entrevistado y conocer este aspecto que les dije al principio, que va más allá de la pregunta técnica por competencias que le estoy haciendo. Más allá de la pregunta preparada que tengo un nivel de observación del candidato que es paralelo, pero que es en simultáneo. Quiero que cada uno escriba en una hoja si es zurdo o diestro. Para sí mismo, esto no es para... ¿Vale? ¿Estamos? Ahora voy a hacer dos preguntas. La primera pregunta es que quiero que recuerden una situación personal en la que ustedes consideren que fueron felices, de acuerdo a su propia evaluación. Recuerda esa situación, qué ocurrió, con quién estabas, cómo te sentías, qué hizo que te sintieras feliz. Y quisiera que me cuenten hacia dónde miran cuando recuerdan esa situación. Y lo anoten. Miro hacia el lado izquierdo, miro hacia el lado derecho.
recordando la situación. No tengo cómo saber si han terminado. ¿Me podrían dar alguna luz de que ya hicieron esa parte? Y ahora quiero que hagan un ejercicio de imaginar si fueran los primeros candidatos elegidos para viajar a Marte y quedarse en el hotel que están construyendo en el espacio. ¿Cómo se imaginan que sería esa experiencia? Y por favor anotan hacia qué lado están mirando al imaginar esa experiencia. Ya. ¿Qué tiene que ver esto con la entrevista por competencias? Cuando estoy diciéndoles que estamos trabajando con el hemisferio izquierdo, que tiene las lógicas, el objetivo, la parte más racional, si yo soy diestro, cuando recuerdo hacia el mismo lado de la mano dominante. Si soy zurdo, recuerdo hacia el mismo lado de la mano dominante, es decir, hacia la izquierda. Cuando imagino, lo hago hacia el lado contrario. ¿Me explico? Denme una luz de que estoy explicando bien y que comprenden. ¿Sí? ¿Vale? Pamela, ¿cómo vamos? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, acá en el chat, de hecho, acaban de decir que sí, se entiende perfecto, se entiende, entiendo. Todos dicen que sí. Esto que les estoy diciendo es programación neurolingüística. Está comprobado científicamente que cuando uno hace este ejercicio, lo hicieron con una cantidad importante de personas y se demuestra que cada vez que recuerdas, lo haces hacia el lado de la mano dominante. Entonces, si yo estoy con un entrevistador al frente y le estoy preguntando por competencias laborales y sé que es diestro, o le pregunto que si es diestro o zurdo, como un dato que uno puede preguntar en una entrevista, y veo que el postulante es diestro, pero está frecuentemente mirando hacia el lado izquierdo, está imaginando respuestas más que entregando respuestas ya vividas, recordadas, experimentadas. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Para que nosotros estemos observando también, en paralelo, si estamos haciendo las preguntas de evocación de respuestas ocurridas o si estamos basándonos en respuestas imaginadas por el postulante. ¿Sí? Entonces, acá es importante que nosotros, como la persona del entrevistador, nos dediquemos a prepararnos a nosotros en más técnicas que nos permitan ver el lado visible y el lado invisible del postulante que tenemos enfrente. ¿Mm? Vamos a hacer una pequeña revisión de antecedentes porque aquí hay autores que son importantes en el tema de entrevista por competencias laborales, ¿ya? El concepto hoy no es nuevo, ¿ya? La gestión por competencias, sin embargo, sigue creciendo en importancia en el mundo de las empresas, ya sean públicas o privadas. Ofrecen un estilo de dirección en el que prima el factor humano, en el que cada persona, empezando por los propios directivos, tiene o debe aportar las mejores cualidades profesionales y personales a la organización. Ninguna organización apuesta a tener trabajadores que no aporten lo mejor de sí. ¿Qué ocurre? Ocurre, pero no es la apuesta que se está haciendo. Imagínense cuando surge el tema de las competencias laborales, que es en la década de los 60. Imaginen cuántos años atrás. Como en ese minuto
a la búsqueda técnica para mejorar la coordinación entre los sistemas de educación-formación y las necesidades concretas del mundo laboral. Entonces, el objetivo era determinar si el sistema previo al trabajo estaba entregando las competencias suficientes para que los trabajadores llegaran preparados a la hora de ocupar cargos en una organización. Y ahí empiezan, a través de este modelo, a modificarse los mercados de trabajo. Uno de los autores importantes es McClelland, que lo deben conocer. Sus antecedentes están en los estudios que hizo él del comportamiento humano, ya en el campo de la psicología. Y a la vez, Spencer y Spencer, quienes fundaron una consultora de recursos humanos llamada Hay McBeer en Estados Unidos y que hoy se llama Hay Group. ¿Conocen Hay Group? Es una de las grandes consultoras y reclutadoras de recursos humanos. ¿Tienen alguna noción, alguno de ustedes, de Hay Group? Los invito a revisar a Hay Group. Y esa consultora partió con Spencer y Spencer. ¿Conocen a Spencer y Spencer y al diccionario de Spencer y Spencer para entrevistar competencias laborales? ¿Tampoco? Pamela, ayúdame. Aquí hay personas que sí y hay personas que no. Está dividido. Bien. Vale. Una de las partes importantes que les voy a mencionar también es los diccionarios de competencias laborales. Uno de los diccionarios que aportan harto en la selección por competencias para preparar la entrevista por competencias laborales es el de Spencer y Spencer. Tiene preguntas por competencias y tiene niveles, perdón, no tiene preguntas por competencias, tiene niveles de clasificación de las competencias que nos aportan bastante cuando nosotros queremos comprender una competencia y el nivel de desarrollo del postulante. ¿Ya? Según Hay Group, que los invito por favor a revisar, que es una gran consultora multinacional respecto de selección de personal por competencia, que fue formada por Spencer y Spencer, ellos entienden la competencia como una característica subyacente, nuevamente está esa palabra, en una persona que está causalmente relacionada con una actuación exitosa en un puesto de trabajo. Es decir, competencia desarrollada tendría que ser dar por resultado un éxito en esa función que tengo que desempeñar, si fuera un análisis lineal. Las competencias están asociadas a un área en general, es decir, a las características que tiene que tener un individuo acorde a las tareas a desempeñar en la organización. ¿Cuán competente soy para desempeñar X tareas en una organización? Las competencias se basan en modelos que identifican conductas asociadas a un desempeño exitoso. Siempre es observable, hemisferio derecho, conductas que he realizado en el pasado y que me permiten repetir en el presente y en el futuro y al mismo tiempo predecir que voy a seguir ejecutando de manera exitosa el desempeño de esa competencia. Spencer y Spencer, en un diccionario de la empresa creada primero, que es Hay McBeer, presenta una lista de 20 competencias, que es como una lista básica, y la ordena en 6 conglomerados, para que nosotros la podamos comprender. Si nosotros queremos evaluar el logro y acción de una persona, tenemos 4 competencias. Entonces, por eso que es importante también que si trabajamos dentro de una organización como consultores de recursos humanos y vamos donde una persona que nos solicita elegir a un trabajador y le preguntamos qué características tiene que tener ese trabajador, qué competencias desarrolladas, qué es lo que estás buscando, entonces nos dice quiero que tenga la capacidad de logro desarrollada. Y ahí tenemos la orientación al logro, la preocupación por el orden, la calidad y la precisión, la iniciativa, que es una competencia alta. No vamos a poder acá profundizar en esto, pero la iniciativa la tienen las personas que son capaces de predecir el funcionamiento de una organización a futuro, por eso una competencia alta, y la búsqueda de información. Entonces, de esas competencias, entonces le decimos
¿te parece que veamos la orientación al logro de esta persona cuando estamos preparando un perfil como consultores internos? ¿Mm? O si recibimos un perfil, nosotros consultores internos en la parte de selección de personal por competencias y recibimos un perfil con estas características, sabemos a lo que está apuntando. Si me habla de orientación al logro, estoy hablando del conglomerado de logro y acción. Si me dice la competencia número 5, comprensión interpersonal, sé que se refiere este perfil al apoyo y servicio humano. Si, por ejemplo, la 11, que es asertividad y uso del poder posicional, es una competencia gerencial. Entonces voy a poder comprender mayormente un perfil si me fijo en estos aportes que nos han hecho, en este caso, Spencer y Spencer. ¿Va quedando claro esta mirada, aunque sea tan global? Pamela, ¿me ayuda? Sí, acá en el chat dice que sí. Ya. Ahora, a partir de los años 60, podemos ver cómo David McClelland, que ya lo hemos mencionado, y otros autores generan diferentes definiciones del término. McClelland era un sociólogo de Harvard. Y en 1973, imagínense los años, publica la evaluación, evaluar la competencia en lugar de la inteligencia. En ese minuto se pedía evaluar inteligencia en los trabajadores. Y plantea superar los métodos tradicionales de evaluación de gestión de recursos humanos para centrarse en buscar las características que es por competencias. Y define la competencia como aquello que realmente causa un rendimiento superior en el trabajo. Es decir, si yo contrato a la persona con la competencia desarrollada, me va a aportar a obtener un desempeño superior en el puesto de trabajo y en la organización. Pese a los aportes de McClelland, fue con Spencer y Spencer que se construye una definición operativa útil para desarrollar procesos de gestión organizacional por competencias. Es importante entonces que busquen el diccionario de competencias de Spencer y Spencer porque se van a dar cuenta cómo operacionalizaron cada competencia en niveles. Entonces, los embriones del concepto competencia entonces se originan en los trabajos de la motivación humana desarrollados por McClelland, ¿ya? Se resume un poco lo que pensaba McClelland en que la motivación humana supone una serie de aspectos intrínsecos al desempeño de una tarea, pero si se acompaña la ejecución de una labor con un entrenamiento, acciones prácticas y una y otra vez, es más probable que la persona vaya mejorando su actividad y encuentre diversas razones para establecer relaciones entre la tarea y la disposición de motivación hacia ella. ¿Ya? Era principalmente el tema de la motivación. Y Spencer define la competencia como la característica subyacente en un individuo y que está causalmente relacionada, ya lo hemos dicho, con un criterio de referencia efectivo y o un desempeño superior en un trabajo o situación. Siempre hablamos de una competencia desarrollada con un modelo de desarrollo efectivo en las labores que estoy ejecutando. Spencer y Spencer también nos habló de que la competencia es una parte profunda y duradera de la personalidad y que además permite predecir la conducta de una amplia variedad de situaciones y tareas. La referencia a causalmente relacionado significa que la competencia causa o predice una conducta, por eso puede ser medible. Spencer y Spencer también nos muestran lo que les estaba hablando, que es lo que nosotros hacemos cuando entrevistamos a un otro y estamos viendo la entrevista por competencia y además, por ejemplo, si está usando un hemisferio cerebral u otro, dentro de otras variables que voy a ir mencionando más adelante. Entonces, en el modelo del iceberg de Spencer y Spencer, hace referencia a factores que influyen en las conductas de las personas y, por lo tanto, una persona cuenta o no cuenta con cierta competencia. El modelo nos muestra lo visible, que sería más fácil de modificar, y lo no visible, que sería más difícil de modificar, y ambos inciden en el comportamiento. Aquí encontré un modelo, una foto del modelo de Spencer y Spencer, donde dice que lo visible serían los conocimientos, lo que la persona sabe hacer, los conocimientos que ha adquirido, las habilidades, de qué es capaz de hacer,
Y también tenemos la parte que nos ve de lo invisible, y esto que nosotros también como psicólogos estamos evaluando, y para lo que tenemos que estar preparados para evaluar, que es su autoimagen, los valores, su rasgo de personalidad, los motivos que lo llevan a hacer o no hacer algo, por ejemplo, tener desarrolladas competencias pero no querer usarlas, y si le gusta o no le gusta hacer algo, etc. Y otra de las autores como antecedentes importantes que les quiero entregar es Marta Ales, que me imagino que sí la han ocupado. ¿Me puedes ayudar, Pamela, con el chat a ver si a la Marta Ales la conocen más? ¿Que a Spencer y Spencer? Sí, acá Romina y Maribel dicen que sí y siguen contestando que sí, acá en el chat. Marta Ales es una argentina que es contadora, no es psicóloga, pero que hizo un doctorado en administración de recursos humanos donde hizo el aporte del modelo de evaluación de competencias, ¿ya? Y entiende las competencias como características de personalidad devenidas en comportamientos, es decir, mis características al servicio de los comportamientos que generan un desempeño exitoso nuevamente en un puesto de trabajo. Y además, el punto principal y que se mantiene de Spencer y otros autores es la competencia como dimensión conmensurable, es decir, es posible medirla. Marta Ales, doctorada, a todo esto Spencer y Spencer como Marta Ales son PhD en sus áreas, doctores en, lo que indica que el trabajo sobre la persona del entrevistador y la capacidad de seguirnos preparando es importante cuando desempeñamos una labor de seleccionador. También nos pueden hacer una entrevista por competencias laborales como seleccionadores por competencias laborales. Tenemos los dos tipos de competencias según Marta Ales. Uno son los conocimientos, que son las competencias técnicas, entre los que se incluye la informática, los idiomas, el cálculo, todo en lo que nos hemos formado. Y las habilidades sería el 2, que son cualidades, competencia de gestión, algunas de ellas serían la iniciativa, la autonomía y las competencias laborales que conocemos como tales. Marta le establece además una serie de competencias de acuerdo con los distintos cargos que se pueden desempeñar. Y las competencias llamadas específicas propone 5 niveles, por ejemplo, competencias para niveles ejecutivos, competencias para niveles intermedios, competencias para niveles iniciales, competencias de conocimiento y e-commerce incluso, un entorno digital. Acá tenemos entonces un aporte de Marta Ales al nivel de competencia. Lo habían visto, perdón, ahí. Habían visto el porcentaje asociado a la competencia, que es el que nos entrega Marta Ales. ¿Lo conocían? Pamela, ¿me ayudas? Por favor, que no accedo yo al chat. Sí, acá Catherine responde que sí, Bárbara también. Camila acá dice que no y Diana tampoco. Vale. Hoy día todas van a quedar con la ilustración respecto de esto, no la profundidad, pero por lo menos ya saben que esto existe, que es donde Marta Ales determina una graduación con respecto a las competencias existentes en las personas. Y para cada grado de la competencia, ella describe un comportamiento asociado, y ese comportamiento asociado tiene un porcentaje y un valor. Ella dice que las competencias graduadas como A son alto porcentaje de desempeño o desempeño superior, y le da un 100%, que significa que la competencia está desarrollada. Cuando clasifica de B es bueno o sobre el estándar, y un 75% de competencia desarrollada. Cuando habla de C es el mínimo dentro del perfil definido, y pese a que es un 50%, es el piso mínimo que se puede exigir a una persona de desarrollo de competencia. Menos que eso ya sería competencia no desarrollada, que es la categoría D. Esto está en los diccionarios de competencia, ¿ya? Se lo voy a mostrar. Por ejemplo, tenemos la adaptabilidad al cambio. Ahí define qué es adaptabilidad al cambio, ¿cierto? La primera parte es la definición. Y luego, en el diccionario de competencias aparecen los niveles. El A es el, ya sabemos ahora, por la información recientemente entregada, corresponde a la competencia desarrollada. Si yo digo que la persona tiene esa competencia desarrollada, entonces tiene que parecerse a la descripción de la competencia laboral que está en la letra A.
Si yo digo que esta persona tiene un 75% de competencia desarrollada, es porque cuando entrevisté a la persona, vi que sus respuestas se asimilan a las respuestas de la competencia del rango de la letra B. Y asimismo, cuando digo que no tiene desarrollada la competencia, es porque la descripción de la competencia de la letra D se asemeja a la respuesta entregada por el postulante en la entrevista de competencias laborales. Eso sí lo hacían de esta manera. Pamela, ¿me ayudas? Acá Ana Torres tiene una pregunta. ¿La pregunta la podemos dejar para el final? Sí, la Por dejamos favor, para el final. La voy a tener guardada acá. Sí, pero quiero saber si ellos están trabajando en base al diccionario de competencias y a esta graduación de competencias. Ya. Maribel dice que sí. ¿Ya? Romina. No se desempeñan. Perdón. Romanina dicen que no se desempeña en el área laboral. Romina Bugueño dice del 1 al 5. Ya, con números. Y Catherine dice sí, pero lo realizado con números. Vale. Lo importante es que si realizan los números, no el diccionario es el que da el comportamiento, no es lo que yo opino o lo que yo creo. He visto perfiles donde uno pone cruces en números del 1 al 5, pero si ese número está asociado a un desempeño de competencia de un diccionario de competencias, ahí está correcto, está dentro de la estructura que corresponde. Pero si yo lo pongo porque a mí me parece que tiene desarrollada la competencia, pero no tengo detrás de eso una estructura del diccionario de competencias, entonces ahí no estaríamos en entrevista por competencias laborales, ¿ya? Esta sería una entrevista laboral, pero no por competencia. El modelo STAR. El modelo STAR es una técnica diseñada para evaluar comportamientos que evidencian si el entrevistado posee o no la competencia que se pretende evaluar. Desde el otro lado, para el entrevistado, el modelo STAR le sirve como guía para contestar cualquier pregunta respecto de su pasado laboral. ¿Ya? Como les dije, entonces el modelo permite ayuda tanto para el entrevistador por competencias laborales como para el entrevistado en una entrevista de competencias laborales. Las palabras que componen el acrónimo STAR nos muestran que el asunto es plantear o definir una situación del pasado, nuevamente hemisferio izquierdo en general, y también el movimiento ocular, acorde a lo que vimos casi al inicio del webinar. Las tareas que la persona evaluada tuvo que realizar ante dicha situación, las acciones que tomó y cuáles fueron los resultados que alcanzó. ¿Ya? El modelo STAR busca seguir una secuencia en orden para destacar cada una de las etapas de la respuesta. Desde la perspectiva del entrevistador, se busca la idea de definir la capacidad del postulante desde la perspectiva del entrevistado y constituye una herramienta para mostrar sus cualidades. Entonces, estos son los componentes del acrónimo. Esa es la situación. Cuando hago una pregunta por competencias, que puedo incluso decir voy a evaluar la competencia de trabajo en equipo, saco la pregunta del diccionario de preguntas por competencias de Martales, que lo conocen o no, porque si no lo conocen, ahora saben que existe un diccionario de preguntas por competencia, que algunas organizaciones adaptan y que algunas organizaciones los ocupan tal cual, sin adaptarlos a su cultura. Pero si tomo una pregunta de diccionario de Martales, que ayuda muchísimo en las preguntas por competencias, en la etapa en que estoy preparando mi entrevista por competencia, de acuerdo al perfil de cargo que me han entregado, entonces a esa pregunta por competencia le agrego el modelo STAR, donde le pregunto por en qué situación ocurrió eso, qué tarea estaba realizando, descríbeme el reto al que te enfrentaste, la acción específica que el postulante realizó en ese momento respecto de esa competencia y los resultados que obtuvo respecto de esa competencia. Entonces, en cada una de las competencias que evalúo, agrego el modelo STAR.
preguntando por situación, tarea, acción y resultado. En la situación, ¿cuál es la situación de conflicto en la que se encontraba el candidato? Conflicto en el sentido de tendencia opuesta, no necesariamente de problema. ¿Cuáles eran las circunstancias que rodeaban esta situación, por ejemplo, de competencia en trabajo en equipo? ¿En qué situación estaba? ¿Era un trabajo excepcional? ¿Era un trabajo rutinario que estaban realizando? Y ahí la persona te describe la situación. ¿Cuál fue la tarea que tuvieron que realizar? Por ejemplo, tuvimos que juntar a esta área, a esta otra área para desempeñar este programa que era necesario para que salieran a la venta tales productos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuáles fueron las acciones? Pero en este caso es súper importante. Las personas hablan de las acciones que hizo el grupo, ya que nosotros tenemos que ir a qué hiciste tú específicamente dentro de esas acciones, cuáles fueron las que tú hiciste, porque esta es una pregunta de lo que la persona logró realizar y qué resultados obtuviste con estas acciones que realizaste. Acá, el título, si se fijan, es el modelo STAR más AB, que es aprendizaje valioso. Acá agregamos en cada pregunta, ¿qué aprendiste de esto que me acabas de contar? Entonces tenemos preguntas de situación. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo? ¿Con quién? Etcétera. Tarea. ¿Cuál era tu papel específico? ¿Qué debías hacer? ¿Para qué debías hacer eso? ¿Qué esperabas? Etcétera. Resultado. Acción, perdón. ¿Qué hizo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Y resultados. ¿Cuál fue el efecto? ¿Qué indicadores vio? ¿Cómo lo supo? ¿Qué pasó después? Estos son algunos ejemplos, ¿vale? Acá tenemos el diccionario de preguntas por competencias de Marta Ales, donde a la izquierda sale la descripción de la competencia y a la derecha sale la pregunta por competencia. Cada una de las competencias tiene estas preguntas asociadas, que nosotros las podemos usar igual o parecidas. Cuando yo preparo mi entrevista, y era lo que estábamos hablando en un comienzo, tengo este tipo de pauta. ¿Ustedes conocen este tipo de pauta o alguna similar cuando realizan su preparación de entrevista? ¿Pamela me ayuda? A ver, aquí. Sí. Preguntan por repetir la pregunta, por favor. ¿Conocen este tipo de pautas? Por ejemplo, yo estoy preparando hoy día mis entrevistas por competencias para un cargo que tengo que realizar el viernes. Entonces tengo esta hoja donde preparo en la izquierda las preguntas asociadas, pongo competencia, trabajo en equipo y pongo la pregunta que voy a hacer y dejo la hoja en blanco. Y así al lado, cuando entrevista al postulante, voy llenando los espacios posteriores. En el modelo STAR se usa esta pauta para ordenar las respuestas y al mismo tiempo para tener preparadas las preguntas que quiero realizar. Entonces, en la entrevista es más estructurada porque ya sé las preguntas que voy a realizar y sé cómo ir llenando las casillas de las respuestas que me entrega la persona. Y también sé que si la persona me entrega respuestas generales, puedo contrapreguntar. O si hay información que falte, puedo volver a contrapreguntar hasta que la cancha grande se va haciendo más chica y yo puedo obtener información precisa de qué fue lo que exactamente hizo la persona en esa entrevista, en esa situación, perdón. ¿Sí? Esta pauta la pueden usar, o sea, teniendo el modelo STAR, ustedes pueden preparar las entrevistas con este tipo de pauta, porque si se fijan es en relación al modelo STAR, no hay información que no puedan utilizar. Y acá, perdón, cuando tabulamos y ya tenemos las entrevistas por competencia, tenemos acá, por ejemplo, perfiles de ejemplo de competencias. Tenemos dos posiciones, dos cargos, ¿ya? Y ahí ocupo, yo al menos ocupo esto, si les viene bien lo pueden aplicar, los niveles que nos enseña Marta Ales, porque ya terminé de entrevistar a los postulantes. Y entonces voy a las preguntas realizadas y en cada una de las competencias evaluadas le pongo el nivel de la persona, el nivel alcanzado por la persona evaluada.
Entonces, perdón, el nivel es la A a la D. A es 100%, B es 75%, C es 50% y D es 25% no desarrollado. Acuérdense, C, como C es 50%, es el mínimo que una persona puede tener para decir que la competencia está mínimamente desarrollada. Entonces, si se fijan acá, cuando yo termino de realizar este análisis con este tipo de plantilla, cuando paso la información de la entrevista a esta plantilla, yo puedo ver, en el caso del especialista junior, aun cuando son cargos distintos, que podría ser un recomendable con observaciones, porque tenemos que atender a la productividad y a la responsabilidad que están en el mínimo requerido. Y al mismo tiempo, en el perfil de competencias, por ejemplo, de un especialista semi-senior, en este caso está recomendable porque tiene las competencias desarrolladas A 100% y B 75%. ¿Me explico? Por favor, Pamela, ayúdame con el chat. Sí, acá dice Catherine que sí se entiende. Y Vanessa también dice que sí. Ya. Lo importante es que estas herramientas, colegas y futuros colegas, les sirvan para que después sea más fácil determinar si un postulante es recomendable o no, habiendo hecho la entrevista por competencia y habiendo tenido a la vez la información que les hemos entregado en este webinar. Ahora, acá nuevamente es un tema que ocurre durante la entrevista y que es paralelo a la evaluación por competencia. Los psicólogos vamos evaluando en distintos niveles, ¿ya? La inteligencia emocional hoy día es clave para el desarrollo profesional, individual como colectivo, como los aportes a la sociedad, ¿ya? ¿Cuáles son las competencias que al responderse nos van dando cuenta de un mayor desarrollo emocional? Tenemos, por ejemplo, la capacidad de flexibilidad, que soy capaz de adaptarme a los movimientos de un entorno cambiante, pese a que tengo cierta rigidez, por ejemplo, en mis procesos, en el modo en que realizo las competencias técnicas. ¿Tengo la capacidad de aprender a aprender? ¿Soy un eterno aprendiz o estoy diciendo que hasta aquí llegué y no me muevo a aprender más y a capacitarme más? La comunicación asertiva, ¿ya? Cuando una persona es capaz de comunicar mejor, está demostrado que se relaciona con el aumento del compromiso. Entonces, se pone el foco en lo importante y acá los líderes tienen una función importante que es en la escucha activa, aunque tenemos claro que hay organizaciones que todavía, en que todavía los líderes no tienen desarrollada esta competencia. También hay una competencia importante para observar durante la entrevista, que es la empatía grupal, como la persona da importancia a cómo se sienten todos en el lugar de trabajo. Sin ser asistente social ni psicólogo, me preocupo del equipo de trabajo. Tener la capacidad de encauzar los conflictos sin aumentarlos. Esto nosotros lo vemos en las respuestas que nos dan los postulantes, qué ocurrió en esta situación, cómo ocurrió, qué aprendí, etc. Y a liderar desde la coherencia, que es lo que más nos falta, que seamos líderes, que queramos algo y que al mismo tiempo lo entreguemos, ¿ya? Y acá, algo que voy a ver en honor a la hora, voy a tratar de ver esto que es importante, que es el escenario actual. Cuando aparecen las competencias laborales, el mundo no es el mismo hoy día que a los años 60, ¿ya? Sobre todo para los postulantes y los trabajadores. Ha cambiado la mirada, ha cambiado los modos en que hacemos las cosas. Las empresas se hallan en contextos donde las situaciones futuras se hace cada vez más difícil predecirlas, ¿ya? Entonces, tener los conocimientos es importante y al mismo tiempo tener la capacidad nosotros como evaluadores de irnos adaptando a estos entornos flexibles, cambiantes y además irreversibles. No vamos a tener el mundo que hubo antes nuevamente, ¿ya? Y surgen las empresas líquidas. ¿Han escuchado hablar del concepto empresa líquida? Pamela, ¿me ayuda? Donde... ¿no? Vale. Acá dicen que no. Ya. No. Mira, vamos a leer acá. Instagram es la compañía fotográfica más valiosa, pero no vende cámaras. Uber es la compañía de taxi más grande del mundo y no posee vehículos.
Airbnb, es la compañía de alojamiento más grande, pero no sé, perdón. Facebook es el más grande influenciador mediático, pero no crea contenido. El contenido lo entregan quienes la ocupan. Ustedes imaginaron, o a lo mejor no, ustedes deben ser jóvenes, pero en el mundo de los años 60, que existieran este tipo de empresas. Estamos ante un cambio en el modo en que se realizan las cosas. Y este tipo de empresas ya también están siendo antiguas comparados con lo que se hace hoy día, lo que hacen los youtubers, los trabajos que existen hoy día, que son entregar información de los youtubers de cómo ir a un país, te entrego información de cuáles son las maneras más fáciles de viajar, etcétera, un montón de información que van dando y que se ha transformado en un trabajo y que es muy distinto a los trabajos que conocemos hoy día. Entonces, la empresa líquida es un término que viene de Zygmunt Bauman, que es un premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidad del año 2010. Él nos habla de en todos sus títulos, de vida líquida, maldad líquida, amor líquido, tiempos líquidos, miedo líquido, porque su principal idea es que hoy en día se teme a las relaciones duraderas en general, en todo tipo de relaciones, personales como laborales. Antes uno miraba un currículum que tuviera la estabilidad laboral breve y uno cuestionaba al postulante. No sé si a usted le ha pasado ahora porque seguramente tenemos una brecha generacional importante, pero uno dice, ¿qué pasa esta persona que se cambia de trabajo con frecuencia? En cambio ahora eso es común ver en un currículum la movilidad laboral de las personas. ¿Ya? Entonces, una empresa líquida es una organización capaz de formar equipos multidisciplinares en función de cada proyecto que tenga, para deshacerse de ese equipo al terminarlo, volver a armarse y sin pausa así, con las variaciones necesarias para el siguiente proyecto. Entonces, si estamos en una era en que nos comunicamos de diferente manera, quedamos en los bares de distinta manera, nos enteramos de las cosas de distinta manera, nos relacionamos entre nosotros de distinta manera, compramos a través de canales que hace muy poco no existían, nos divertimos a través de plataformas muy nuevas, hablamos con nuestros hijos por mensajes de texto o voz. Las que son las organizaciones líquidas de nuevo, son una respuesta de adaptación al entorno, a nuestra nueva realidad, permitiendo crecer y contraer con facilidad, tomar decisiones rápidas, aprovechar todo el talento con que se cuenta, focalizándose a resultados cortos y estrategias a corto y mediano plazo. A lo largo de este artículo, eso era lo que decía el artículo. Nos vamos a ver cómo las organizaciones en materia de recursos humanos pueden avanzar hacia una flexibilidad deseada. Las empresas líquidas es como el agua entre los dedos. Hay una flexibilidad importante en este tipo de organizaciones. Una organización flexible de trabajar hacia una estructura más horizontal, no vertical como es todo lo que hemos conocido y que aún siguen coexistiendo ese tipo de empresas que son más de los años anteriores. Donde los trabajadores, más que desempeñar funciones cerradas en su puesto de trabajo o una estructura de nichos o departamental fuertemente jerarquizada, deben trabajar hacia un propósito de servicio o de unidad o negocio proyecto. Trabajar hacia un propósito implica que las funciones y tareas del puesto no son un fin en sí mismas como antes, sino un medio que el propio trabajador gestiona con el apoyo de un líder para llegar a un propósito general e implica igualmente cambios más frecuentes de funciones, o puestos y jerarquías. Hay mucha más movilidad organizacional. En definitiva, si los clientes y todos los stakeholders se comportan de distinta manera, ¿por qué nuestros empleados tienen que relacionarse con la empresa como siempre? ¿Por qué los productos y los servicios han de diseñarse como siempre? ¿Por qué el trabajador ha de ser el de siempre y los equipos los de siempre? ¿Por qué la información que ahora se comparte, fluye y es transparente ha de tratarse como siempre? La innovación surge desde cualquier área y desde cualquier persona. En este momento, más que nunca, han aparecido los emprendedores. Los sólidos de siempre se están desdibujando, las empresas tienden a ser más líquidas, los equipos no tienen por qué ser siempre los mismos, dado que cada proyecto es independiente y distinto, pero estamos acostumbrados a los que de un área siempre son de esa área y no cambian hacia otras áreas, a interactuar para distintos proyectos en una organización. Porque nuestros hijos están hiperconectados y las empresas no han de estarlo. Lo nuevo de ayer, mañana ya no es más que lo de siempre. ¿Vale?
Entonces, la función de recursos humanos, gestión de personas, es establecer el escenario para que esto suceda y pasar por abandonar las descripciones de puestos de trabajo que son rígidas, jerarquizados, que realizan la toma de decisión, impedir movilidad y jerarquías funcionales. Por otro lado, potenciar liderazgo basados en generar confianza y subir los elementos de evaluación del talento por forma eficaces y rápido. Procesos de evaluación, donde están los OKR, que no puedo profundizar en ellos, pero les dejo el título, que son la descripción de objetivos clave para una persona, y las 9 Box, que es una manera de evaluación del talento, donde tenemos 9 cápsulas y vemos de inmediato las competencias que la persona tiene desarrolladas o no. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para la persona del entrevistador? No basta con que yo sepa entrevistar por competencias, sino me he preparado a mí como entrevistador. Tengo que tener una elevada preparación en entrevistas por competencias. Ojalá apostar a un elevado desarrollo emocional. Preocuparme constantemente de mi desarrollo emocional al menos. Trabajar los aspectos menos desarrollados que tengo. Y todo lo cual permitirá adaptarse a este presente y futuro de empresas líquidas. Esto, por supuesto, es absolutamente personal. Hay quienes dicen que no es necesario prepararse más, hay quienes dicen que sabiendo hacer algo es suficiente. Yo, como les dije, soy de otra generación, soy bastante mayor que ustedes y hasta el día de hoy, sigo preparándome porque considero que el conocimiento no ocupa lugar y que el ser eterno aprendiz me permite a mí, como entrevistadora de competencias laborales, tener mucha más visión que si solo me hubiese preparado con los conocimientos anteriores que tengo. ¿Cuál es el tema de no realizar bien una entrevista por competencias laborales o no de prepararme a mí mismo como entrevistador? Es un alto costo, lo que implica cuando uno hace mal las cosas. El alto costo de que una persona ingrese a una organización, no se adapte, volver a hacer gastos de selección, volver a hacer gastos de capacitación, etc. Entonces, de cada cual va a depender el nivel de energía, trabajo y capacitación que quiera aportarse a sí mismo. Es importante entonces que ustedes como psicólogos o futuros psicólogos tengan material de diccionarios por competencias y los conozcan. Mientras más los usen, mayor expertise van a tener en el uso de los diccionarios, en el uso de los niveles que nos propone Marta Ales, en el uso de los porcentajes de los niveles que nos propone ella misma, y también los invito a siempre estarse capacitando. Muchas gracias, y ahora si tenemos más preguntas me cuentan. Pamela, ¿tú me ayudas con esto? Sí, aquí, si alguien tiene preguntas, puede abrir micrófono, no hay ningún problema, o si quieren pueden escribir por chat y yo les voy leyendo las preguntas para que Angélica pueda responderlas. Lo mejor es Hola. todo tan claro. Hola, por acá, Catherine. No sé si me escucho bien. Sí. Ya, hola Angélica, bueno, muchas gracias por la presentación. Tengo una duda que a lo mejor no sé si va al caso, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno tiene que entrevistar a personas por competencias, personas que tienen cargos un poco más técnicos, más que a lo mejor cargo más administrativo o cargo más senior, que ahí un poco más complejo llega a abordar temas como más emocionales, a lo mejor ver esta parte más emocional que tú nos comentabas? En ese caso, ¿de qué manera uno puede, a través de la STAR, también abordar ese ámbito del candidato? En la entrevista por competencias, Catherine, como es preparada, es objetiva y tiene un formato, tú puedes determinar si hay o no hay un mayor desarrollo de esas competencias emocionales. Por ejemplo, dame un nombre de un cargo en que tú estés pensando, porque yo estoy pensando en algunos, pero quiero saber si tú estás pensando en lo mismo. Por ejemplo, supongamos un técnico eléctrico para una faena minera. Ya. Entonces nosotros vamos a entrevistarlo a él, que se supone que ya tiene un filtro previo curricular y también técnico, ¿no? Entonces estamos en la parte psicolaboral y nosotros podemos determinar si esta persona tiene o no tiene un desarrollo mayor de competencias emocionales, pero lo más probable es que el perfil diga que eso no afecta el desempeño eficiente de él en el cargo, a menos que tenga que relacionarse con otros en equipo de trabajo
y que por más que tenga un alto desempeño técnico, va a generar, por ejemplo, dificultades cuando tenga que interactuar, aunque sea bajas las ocasiones. Por ejemplo, a Catalina yo le digo a la organización, tienes esta persona que va a ser excelente en el desempeño que tú estás solicitando de las competencias técnicas relativas al cargo, se va a concentrar, experiencia, etc. Sin embargo, cuando tú lo hagas salir de ese ámbito y relacionarse con otros, va a generar alguna dificultad. ¿Es eso importante o no para ti? ¿Cuán importante es de 1 a 100? No, sí o no. Yo siempre pregunto porcentaje, y en eso me vuelvo más matemática, aunque no lo soy, de qué porcentaje dices tú que esto va a afectar o no va a afectar en ese desempeño. Y ahí también hace que la empresa se haga cargo de eso. No sé si te respondo. Bueno, sí, súper, pero por el otro también me gustaría aprovechar de preguntar por el lado contrario, cargos que son un poquito más, que tienen a lo mejor otro nivel, porque también ahí se nota un poco a veces el nivel como de comunicación efectiva, de la manera en que se desenvuelve, los tipos de respuestas que dan. Entonces ahí también me surge la duda con estos candidatos que tratan de abordar más allá de lo que uno quiere la entrevista. Al final ellos terminan, o sea, como que buscan liderar un poco más la entrevista, como a lo mejor una forma de control. Yo igual trato de eso de verlo como competencias implícitas que a lo mejor no están dictaminadas, pero igual que son antecedentes para evaluar que si están acorde al cargo o no, pero igual pasa de repente con algunos candidatos que quieren como ellos llevar la entrevista. Entonces, de esa manera, de hecho, como sé que... Disculpa. Eso. Yo eso lo anoto en la parte de esa parte del iceberg de no observado. Entonces yo termino la entrevista y anoto. Candidato quiere liderar la entrevista, tiene un comportamiento que colinda, por ejemplo, con lo agresivo, podría tener estas dificultades. ¿Te fijas? Y como a veces uno evalúa una cantidad importante de candidatos, cuando lo vuelvo a leer, veo sus respuestas de competencia y sé cómo introducir esta variable que he observado en la respuesta. Por ejemplo, en la variable de trabajo en equipo, que lo más probable es que cuando le hayas hecho la entrevista por competencia también ella haya aparecido. Claro, sí. Sí, súper. O sea, ahí entra en las variables que te digo que estamos entrevistando por competencia y a la vez observando esta otra parte que no siempre está estructurada. Perfecto, entiendo. ¿Te Muchas respondí? gracias. Sí, súper. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, ahí está, María. Adelante. Sí, yo quería agregar algo respecto de... No sé si se escucha. Un poco lejos, pero sí. Sí, que quería agregar que cualquier actividad que haga el ser humano utiliza organizadamente su cerebro, o sea, no es que uno use el hecho para alguna actividad. María, no te entiendo. María, disculpa, no te entiendo. Está como robotizada no te escucho. A ver. ¿Aló? Sin aparato a lo mejor se escucha mejor. Hola. Ahí sí. Ahí sí se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ahí sí, María. No. María, te escuchamos. Hola. Sí. No sé si se escucha. Sí, María, sí se escucha. No sé si tú nos escuchas a nosotros ahora. ¿María? Está muteada. No sé si tiene problemas con el dispositivo o... Parece. Mm, Si quieres que nos escriba la pregunta o a lo mejor es muy Eso. larga. Hola, fui a cambiar. No sé si se escucha, fui a cambiar el micrófono. ¿Se escucha, no? Por favor. Mejor que delante, no clarísimo, pero Claro, lo que quería decir es que
fue muy rápido, entonces no, probablemente no lo entendí bien, pero quería dejar claro que cualquier actividad humana, el arte o la ciencia necesita de la organización cerebral completa, ¿no? Una vez hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Lo he escuchado harto. Entonces, sí, he escuchado esa confusión, o también como decir, no, esta persona es hemisferio derecho. Yo creo que en algún momento uno lo puede hacer como metáfora, pero como lo escuché muy rápido, quería anotar eso, ¿no? El uso es una Creo, complejidad. creo que capté Algo que el pasó mensaje también. general. Sí, creo que capté lo Sí. que estás diciendo. Es como dividir mente y cuerpo. O sea, mente y cuerpo son uno y los Claro, somos completos, ¿cierto? Acá, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, claro, somos uno. A lo que refiere es como un modo didáctico de dar a comprender que las entrevistas van hacia lo ocurrido, no hacia lo imaginado. Más que dividir al postulante en hemisferios, porque todos ocupamos el cerebro completo, es que nos vayamos de manera preparada a hacer preguntas que vayan hacia lo ejecutado, lo vivido y no hacia lo creado. Eso. No sé si te respondo. sí, bueno, pero es exactamente eso. Una persona puede ser un matemático y Y también claro, muy creativo. es Entonces, una relación. metafóricamente, pues, claro, metafóricamente yo ahí lo entiendo. El tema que también puede traer, como tal como yo lo escuché muy rápido y quería como aclararlo si lo metafóricamente pero bien, ¿no? Me queda clara la intención en este mensaje. Y te agradezco porque así también permite, las preguntas siempre permiten aclarar, así que gracias. Sí, sí, ok. Romina, adelante. Hola, buenas tardes, aquí Romina. Bueno, mi pregunta va más orientada a un tema de que cuando queremos hacer aparecer estas competencias de autocontrol, ¿qué pasa cuando los candidatos se ponen a llorar? Eh, ¿Cómo sería la mejor manera de abordarlo? Bueno, me pasa normalmente porque tengo que entrevistar a cargos más del área social, de educación. Entonces hay muchas personas muy empáticas que cuentan situaciones de tensión que, claro, la vuelven a revivir ahí, pero ¿cómo lo hacen para abordar esta situación? ¿Contienen? ¿Cuál es la forma más ética? Eso. Aquí es algo como parecido a la rigidez o flexibilidad que podamos tener, porque en algún minuto podrían responderte que llorar en una entrevista laboral no está bien, digamos, que el control que la labilidad emocional no debiese ser parte de una entrevista. Sin embargo, ahí estás tú como entrevistadora que logras distinguir si esa labilidad emocional muestra a una persona que está conectada con sus emociones o es una persona que está desbordada por sus emociones. Entonces tiene que ver más con la persona del entrevistador y tu capacidad de describir esta situación y cómo la viviste. Porque si la persona se desborda, estamos en otros parámetros, en que tenemos que fijarnos si realmente el cargo para el que está postulando, ella va a ajustar o no con ese desborde emocional. Siempre velo en relación a las competencias que te están solicitando. No sé si te respondí, Romina. Sí, sí, claro. Bueno, yo normalmente digo, bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta. No sé si eso es ético, porque yo tampoco soy psicóloga clínica como para llegar a contener. Igual intento siempre que sea como con un lenguaje un poquito más ameno, amigable, para que no se vaya como tan angustiada de repente, pero Para no eso ser tan como que me llama robótica, la atención. Romina. Exacto. Sí, Sí, no, pero sí. eso más que nada. Ya. Gracias por tu pregunta. Insisto, las preguntas nos hacen crecer a todos. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta?
No, parece que no hay por el chat. Ujú. Pareciera que no hay más preguntas entonces. No, aquí en el chat dicen no por aquí. Ujú. Ya. Ya. Bueno, muchas gracias por la escucha y recuerden que es un webinar, que es una revisión general. No implica un curso de capacitación donde tenemos la opción de profundizar más los temas. Por eso Pamela ahora parece que va a entrar en la parte donde otorga un cupo para un curso un poco más profundo que un webinar. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias a ti, Angélica. Ahora vamos a pasar a la parte de el sorteo. Así que denme un segundito aquí para compartir. Ya. ¿Se ve, cierto? ¿Todos ven la pantalla? Sí, sí se ve. Ya. Bueno, acá en el webinar eran 257 personas las que se inscribieron y acá, si no mal recuerdo, estamos presentes 44 personas, así que vamos a comenzar. Y les voy a pedir que la persona que salga abra el micrófono, hable por chat o algo para saber que está presente, o si no, lo vamos a tener que tirar al agua, así que por favor estén bien atentos, ¿sí? Y comenzamos. Y la primera persona, Javiera Alfaro, ¿está presente? Javiera Alfaro. A ver, vamos a ver si está. Javiera Alfaro, parece que no está. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Al agua entonces. Vamos a la siguiente persona. Gabriela, perdónenme si pronuncio mal el nombre. Gabriela Nail Rey. Sí, acá estoy. Ah, ya, ¿pronuncié bien o me equivoqué en alguna Sí, parte? es Raíl. Raíl. Rein, ya. Ya, ahí estamos. Entonces, la única pregunta que tengo que hacer es, ¿eres profesional en el área psicosocial? Sí, psicóloga. Ya, estamos todos bien entonces. Ok. Ya, Gabriela, felicitaciones. Ahí Sí, ya tienes agradezco muchísimo. Sí, iba a hacer una una beca. preguntita cortita. Ah, ya, sí, adelante, Sí, aprovechando. nadie fue, solicité en forma interna. ¿Esto tiene, cuántos niveles son? ¿Es uno o obviamente va a haber otro más? Mira, en este momento tenemos el curso nivel 1. Ahí yo creo que habría que ver la posibilidad de pasar a si hay otro Ah, nivel. ya. Está Pero el todavía curso, veremos. claro, veremos todavía. No hay nada Ah, así escrito, pactado, todavía no. perfecto. Entonces, no se sabe cuándo y cómo va a ser ¿Mm? ese próximo curso. Claro, ahí tendríamos que estar atentos ahí, ver información. Ahí igual nos pueden preguntar, así que no hay problema. Ahí en cuanto tengamos información, ahí la podemos dar. Así que, Genial. Súper. claro, tienen que contactar Eso. nomás y ahí le respondemos cuando tengamos la info. Bueno, Bueno, Gabriela, agradezco. felicitaciones de nuevo. Ahí se Muchísimas van a gracias. contactar contigo, tenemos todos tus datos, así que se van a contactar y tienes la beca ya del curso. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gabriela. Y con eso, ahí estamos. Espero tengan una buena semana. Muchas gracias, Angélica, por la presentación y por el tiempo. Ahí veo que hay mucha gente que quedó muy agradecida por la presentación, así que me alegro que haya sido una jornada que haya sido aprovechable para todos y espero tengan una muy buena tarde de lo que queda del día. Así que hasta luego y muchas gracias. Ahí nos estaremos viendo en otro seminario.